Hola estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar a desarrollar el capítulo número 2 del área de geometría. Empezamos con el problema 1, que nos dice lo siguiente. Del gráfico mostrado, debemos calcular el valor de x, pero para ello nos dan ciertos datos, como por ejemplo, que la medida del ángulo AOB es igual a 37 grados. Este dato lo vamos a ubicar aquí en el gráfico. Medida del ángulo AOB. A o B, voy a referenciar el ángulo, ¿ok? Pongo acá y como dato tengo que este ángulo mide 37 grados. Ahí está, 37 grados. Y además tengo otro dato. También me dice que el rayo OB, o sea que este rayo OB, eso significa es perpendicular. Es perpendicular al rayo OC. Eso quiere decir que este ángulo que lo estoy referenciando mide 90 grados. Lo ubico aquí. Vuelvo a recalcar. Si me da como dato que un rayo dado, en este caso OB, es perpendicular a otro, este símbolo significa es perpendicular, eso quiere decir que el ángulo contenido entre esos dos rayos mide 90 grados. Bien. Para poder calcular el valor de x, voy a considerar lo siguiente. Analizo del gráfico el ángulo AOD. AOD. Me doy cuenta que es un ángulo llano. Lo voy a referenciar aquí. Si AOD es un ángulo llano, entonces mide 180 grados. Ahí está. Bien, hasta ahí hemos ubicado los datos que nos dan, lo hemos ubicado en el gráfico. Ahora, a partir de los datos que he ubicado, voy a formar la siguiente ecuación. Miren, 180 grados va a ser igual a la suma de estos tres ángulos. Miren, esto mide 37 grados más 90 grados más este último x. Ahora tengo que resolver la ecuación. Resolver la ecuación consiste en encontrar el valor de x. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bajo 180 grados y aquí yo puedo sumar estos dos términos. Lo puedo sumar. Entonces tengo 90 grados más 37 grados, resulta 127 grados. Muy bien, lo coloco debajo, bajo más x. Bien, ahora chicos, ¿qué número le debo sumar a 127 grados para obtener 180 grados? 4, 3, 2, 1, ¿tienen la respuesta? Ok, si no lo tienen, entonces vamos a hacerlo algebraicamente. Bajamos el 180 grados. Noten ustedes que aquí tengo 127 grados y es positivo, es un número positivo. Entonces 127 grados que es positivo, si lo quiero transponer al otro lado de la ecuación, va a irse, pero lo que voy a hacer es cambiarle de signo. Ahora va a ser negativo. 127 grados. En otras palabras, el 127 grados está pasando a restar.
Hago este cálculo y tengo que 180 menos 127 grados me da 53 grados. Igual a X. ¿Qué nos pedía el problema? Calcular el valor de X. Ahí está. Vamos a continuar resolviendo el problema número 3. El problema número 3 nos dice que el rayo OA es perpendicular al rayo OC. Identificamos los rayos aquí en el gráfico. Rayo OA, rayo OC. Me dice que es perpendicular. Y si me dice que es perpendicular, quiere decir que el ángulo contenido entre estos dos rayos mide 90 grados. Lo voy a poner por acá. Ahí está. Eso quiere decir que mide 90 grados. Ahí estamos. Chicos, pero si este ángulo mide 90 grados y ya sé que este ángulo mide 90 grados, les pregunto, ¿cuánto medirá este ángulo? La respuesta es que este ángulo mide 40 grados. Ahí está, chicos. ¿Correcto? Bien, tenemos otro dato ahora. Observemos aquí en el gráfico. El otro dato nos dice que el rayo OB es perpendicular al rayo OD. Que el rayo OB es perpendicular al rayo OD. Eso me indica que el ángulo contenido entre esos dos rayos también es un ángulo de 90 grados. Lo coloco por aquí. 90 grados. Y voy a hacer lo mismo que hice en el paso anterior. Si este ángulo mide 90 grados, pero ya tengo 40 grados, ¿cuánto medirá este ángulo? Este ángulo medirá 50 grados. ¿Y ese ángulo quién es? Es el valor de X. Por lo tanto, el valor de X es 50 grados. Ahí está. Terminamos, chicos. Problema número 5, chicos. Nos dice, si la medida del ángulo AOB es igual a 20 grados, vamos a ir completando de una vez, ¿ok? Medida del ángulo AOB es igual a 20 grados. Medida del ángulo AOB está aquí, lo voy a referenciar y le voy a poner su respectiva medida. 20 grados, ¿ok? Seguimos leyendo los datos del problema. Esto nos pide calcular. Esto lo dejamos para el último. Nos pasamos al siguiente dato. Sabiendo que la medida del ángulo BOC es 4 veces el ángulo AOB. ¿Ok? El ángulo BOC es 4 veces este ángulo. Entonces, el ángulo BOC va a ser 4 multiplicado por 20. Y 4 multiplicado por 20 me da 80 grados. 80 grados. Uy, no me salió bien el 8, lo voy a hacer bien. ¿Ok? Repito este paso. Me dice que el ángulo BOC es 4 veces el ángulo AOB. El ángulo AOB es 20 grados. Su cuádruple es 80, porque 20 por 4 me da 80. Y finalmente me está pidiendo calcular la medida del ángulo AOD. AOD. No sé cuánto es. Bien. Hasta ahí. Puedo observar que el ángulo COD, es un ángulo llano. Lo voy a referenciar. Y por teoría, yo sé que un ángulo llano mide 180 grados.
¿Ok? Vamos a hacer un cálculo mental. Si yo sé que el ángulo que el ángulo llano mide 180 grados, y ya tengo 80 grados y 20 grados, de tal forma que si yo lo sumo me resulta 100 grados, ¿cuál sería el valor de X? La respuesta es 80 grados. X va a ser igual a 180 grados. Oh, perdón. Disculpen el error ahí. No se quiere borrar. Ahora hay un error con el programa. Ahí vamos. Si yo sé que un ángulo llano mide 180 grados y ya tengo 80 grados más 20 grados, si lo sumo me resulta 100 grados. La pregunta es, ¿cuánto me falta para llegar a 180 grados? La respuesta es 80 grados. X va a ser igual a 80 grados. Ahí está. Esa es la respuesta. Estudiantes, estamos nuevamente de vuelta para empezar a resolver esta segunda parte del área de geometría. Empezamos por el problema número 2, que dice así. Del gráfico mostrado, calcula la medida del ángulo BOC, pero nos dan ciertos datos. Nos dice que en primera instancia, el ángulo AOB es un ángulo recto y que también el ángulo COD es recto. Vamos a referenciar esos ángulos. AOB. AOB. Me está diciendo que este ángulo es recto. Lo voy a dibujar acá. La pregunta es, ¿cuánto mide un ángulo recto? La respuesta es 90 grados. Ok. También COD es recto. Lo referenciamos. COD. Y ya sabemos que un ángulo recto mide 90 grados. Ahí está. El problema que nos pide calcular la medida del ángulo BOC. Y le voy a poner aquí una variable X. No se olviden que el ángulo BOC es X. Ahora, debo considerar lo siguiente para poder resolver este problema. ¿Cuánto mide el ángulo de una vuelta? 3, 2, 1, 0. La respuesta es que un ángulo de una vuelta mide 360 grados. No lo olviden, chicos. El ángulo de una vuelta mide 360 grados. Vamos a formar aquí debajo una ecuación. Entonces vamos a indicar que 360 grados es igual a la suma de este ángulo, que es 120 grados, con este ángulo, que es 90 grados, más este otro ángulo, que es 90 grados, y finalmente nos falta sumar X, más X. Bajo 360 grados va a ser igual, voy a sumar los términos semejantes. Si yo sumo acá 90 más 90 tengo 180, y si a 180 le agrego 120 me resulta 300 grados. Más X. La solución está a simple vista, jóvenes. Miren, ¿qué número le sumo a 300 para obtener 360? La respuesta es esa que estás pensando, 60 grados. Pero lo vamos a hacer algebraicamente. 360, 300 está aquí en este lado de la ecuación con signo positivo. Si lo paso al otro lado pasa con signo negativo. En otras palabras, pasa a restar.
Hago el cálculo aquí y obtengo que el valor de x es 60 grados. Problema número 4. Ahora nos pide calcular el valor de x. Esto es lo que nos está pidiendo. En primer lugar vamos a referenciar el ángulo llano en el siguiente gráfico. Este es un ángulo llano. Y un ángulo llano mide 180 grados. Esto nos permite formar la siguiente ecuación. 180 grados va a ser igual a 60 grados más, lo voy a hacer de frente, x más 2x me resulta 3x. Si le sumo otra x me resulta 4x. Vuelvo a repetir. X más 2x, 3x. Más otra x, 4x. Aquí está. Bien. 60 va a pasar a restar al otro lado. Entonces tendría que 180 grados menos 60 grados va a ser igual a 4x. Hago el cálculo y obtengo que 120 grados es igual a 4x. Ajá. Y esto ya lo podemos resolver de forma mental. Aquí me está diciendo que hay un número que multiplicado por 4 me da 120. ¿Cuál será ese número? Si no podemos hacerlo mentalmente, vamos a recurrir al álgebra. 120 grados. Observen que aquí el 4, observen que el 4 está multiplicando y va a pasar al otro lado de la ecuación a hacer la operación contraria. La operación contraria de multiplicar es dividir. Ahí está. Ese va a ser el valor de x. Hago el cálculo aquí. 120 grados entre 4 me resulta 30. Finalmente, el valor de x es 30. Fines, chicos. ¡Paparapam! Seguimos avanzando. Problema 6. Nos pide calcular alfa. Observemos el gráfico. Podemos observar aquí que hay una especie de cuadradito o rectángulo, algo así. Eso me está indicando que este ángulo mide 90 grados. ¿Correcto? Me está indicando que ese ángulo mide 90 grados. Entonces, si yo ya sé que este ángulo mide 40 grados, ¿cuánto medirá este ángulo? Obviamente lo que le falta para llegar a 90 grados. Eso quiere decir que este ángulo mide 41 grados. Ahí está, 41 grados. Lo compruebo. Si sumo 41 más 49 me da 90 grados. Algo similar va a ocurrir, algo similar va a ocurrir en el otro lado, miren. Aquí veo otro ángulo recto. Eso me indica que este ángulo, lo voy a poner aquí, este ángulo de color morado, mide 90 grados. Mide 90 grados. Pero como yo ya tengo 41 grados, eso quiere decir que alfa es igual a 90 grados menos 41 grados. ¿Recuerdan? Lo que le falta para llegar a 90. Y ese resultado es 49. Ahí está. 49 grados. Bien, chicos. Terminamos. Sigan practicando. Adelante. Tengo algunos problemas acá con el mouse.